Buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí y con el día tan precioso que está haciendo hoy. Sí que me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse, ¿no? Hoy es jueves 3 de julio de 2014. El programa es el número 788. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Muchísimas gracias. Estamos en la entrega número 14 del libro delicioso del doctor Salomón Selam, El secreto de los amores difíciles. Venimos desarrollando unos casos de las parejas masculino-femeninas, masculino-masculinas. Vamos a hablar hoy de Sandrine, la masculina, y Pierre, el masculino. Forman una pareja muy dinámica. Él es muy adicto a nivel profesional. Este antiguo compañero del deber creó su propia empresa hace más de 10 años en un encofrado de gama alta. Trabaja esencialmente para los monumentos de Francia y restaura antiguas y ricas mansiones, castillos y edificios públicos. Hace poco empezó a ofrecer sus servicios a algunos grandes arquitectos del sector privado y a particulares. Aparentemente, esta nueva rama se desarrolla cada vez más y se está preguntando si debe abrir otra sucursal. Tanta es la demanda. Por lo pronto, este artesano es muy feliz dentro de su profesión. No se puede decir lo mismo a nivel de amores. Las carpetas de sus dos divorcios se esperan tranquilamente en los archivos del juez de asuntos familiares de Valencia. Se toma como un deber recibir sus dos primeros hijos regularmente. Muchas veces los ha apoyado económicamente dentro de sus posibilidades. Encontró a su nueva y flamante mujer justo antes de instalarse por su cuenta. Un verdadero flechazo durante una fiesta a la que ninguno de los dos debía asistir. Por su parte, él se encontraba bloqueado por la nieve en casa de unos amigos y ella vio cómo anulaban su tren tren a consecuencia del mal tiempo, y sus amigos respectivos estaban invitados ese preciso sábado por la noche. Luego de las clásicas idas y vueltas de este tipo de historia, ella consiguió obtener el traslado al colegio cercano del domicilio de su futuro esposo, aunque sus 15 años de diferencia asustaron a sus padres. Estos últimos se habían dado buena cuenta de que su futuro yerno era un tipo de lo más sólido, uno con 90 metros de altura y 95 kilos de músculo. 1,95. Nuestra hija podrá sentirse protegida, les decían sus cerebros arcaicos para tranquilizarlos. De su enlace nace muy pronto una niña, muy pronto, a los 3 meses. Pierre se encuentra enfrentando el embelesamiento, mimos, baños, biberones y a todo lo que le puede hacer olvidar los pañales, los desvelos en plena noche y otras fiebres del sábado noche y domingo por la tarde. Sandrine es consejera de orientación en un colegio famoso por ser difícil, pero ella está acostumbrada, da sus clases en la región parisina y tiene mucho trabajo, también consejos, reuniones, programaciones, gestión del profesorado, de los alumnos y crisis varias, pero ella no se deja desmoronar. Cuando vuelven los dos de sus trabajos respectivos están rendidos, y le parece a la joven mamá que su hija le pide demasiado para su gusto, atención, juegos, mimos, dibujos, entre otras cosas. Pierre intenta volver a casa lo antes posible para estar con su familia, así que ha aprendido a delegar. Sus operarios son más bien amigos y artistas, por tanto bastante comprensivos. Por otra parte, todos tienen el mismo problema y entonces democráticamente deciden instaurar una especie de turno de guardia para cubrir las horas extras. Hasta ahora, todo bien. Cuando empieza a estropearse es sobre las 22 horas, es decir, las 10 de la noche. La pequeña ya está acostada después de los mimos de rigor de su cojito. La madre también está acostada cuando llega el marido.
Hay que decir que Pierre representa a nivel sexual el arquetipo mismo del siervo, siervo con C, un territorial previsto de una cantidad de energía para que su actividad profesional no merme en absoluto. Para él el acto sexual es un derecho, incluso un deber. Puede que para probar una vez más y siempre su supremacía, por ser el siervo líder de la manada. Al principio de su encuentro y durante el primer año de vida en común, Sandrine no veía inconveniente alguno a ser utilizada como somnífero. Su pila en cuestión, decía, necesitaba realmente ser cargada con regularidad. Pero ella tiene igualmente sus problemas, características biológicas a nivel sexual. Es una verdadera leona cuya particularidad refiere no tanto al acto sexual en sí, sino a su deseo de acoplamiento. En otras palabras, es ella quien decide dónde y cómo. Pues no, si la gente cree que el león reina como dueño absoluto sobre su territorio, a nivel de la procreación debe someterse y ser muy paciente. Pierre no es un león, no admite de ninguna manera que su hembra se zafe manteniendo su pijama hasta el cuerpo. El bramido del ciervo se transforma rápidamente en ira y el rugido de la leona dobla en intensidad. Uy, qué vaina. Algunas veces el bramido cubre el rugido, pero desde un tiempo hasta ahora él se va rompiendo los cuernos en los colmillos de la reina que tiene por compañera y solo le queda coger el sueño mordiéndose los puños. Así es como podría resumir la problemática de esta pareja. A lo largo de la primera consulta me entero también que nuestro siervo ha vivenciado el mismo tipo de problema con sus otras dos leonas anteriores, o a quienes estas luchas nocturnas las llevaron al divorcio. Desde luego, a Pierre, el siervo, le gustan mucho las leonas. Diagnóstico. Estamos ante dos personalidades muy masculinas. Todo el arte del terapeuta consiste en establecer ciertas pautas de reflexión sobre sus funcionamientos biológicos y adaptarse en lo posible y aceptable. Para terminar con este capítulo me gustaría evocar dos casos muy próximos en relación con el tema, pero haciendo intervenir la noción de territorialidad biológica. Territorio biológico se refiere a personalidades muy masculinas, más frecuentemente en hombres. Estos últimos suelen calificarse de territoriales y el gran ciervo dominante es su representación animal arquetípica. Es dueño absoluto de su territorio, donde todos los individuos están a sus órdenes, sobre todo las ciervas, a las que debe cubrir para perpetuar la especie. Recuerden que cubrir es montar. Gracias. Extrapolado al hombre territorial, estas pequeñas ciervas no se permiten llevar su propia vida por temor a las represalias. Por lo pronto, Mónica y Sandrine son dos mujeres de 47 años sin hijos y en apuros en la búsqueda de un compañero, un siervo, en sus correspondientes regiones. Ambas trabajan con sus padres territoriales respectivos, la una como secretaria de un importante garaje automovilístico y la otra como abogada en un bufete que dirige su padre con mano de hierro. También ambas viven en la casa paterna, una en la propiedad familiar y la otra en un piso propiedad del padre. Ambas se quejan de dos cosas, de desórdenes amorosos crónicos y de posible encuentro con un siervo solo si vive a más de 200 kilómetros de su casa. Es como una castración biológica. Obviamente, una madre territorial más bien castradora podría desempeñar un rol idéntico al de un hombre territorial. Resumen y conclusión del presente capítulo. El dominador común de todas estas historias refiere a nuestra manera de ser biológica, arcaica y perfectamente inconsciente. Lo cierto es que está inscrita en nosotros y dirige una parte de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestro punto de vista y hasta de nuestro concepto de aprender nuestra vida amorosa en general y nuestra sexualidad en particular. Para ser franco, no les he dicho todo sobre el tema, pues existen numerosas variantes. El presente texto es una introducción para que se familiaricen con nuestro funcionamiento biológico arcaico. El libro
sobre el cerebro femenino masculino está por el momento en fase de realización. Sin embargo, ¿qué podemos retener a partir de ahora? Tan solo dos cosas primordiales que son necesarias y están en primer término en el tema que nos interesa. La primera, tenemos todos y todas una manera de ser biológica arcaica heredada de nuestros lejanos antepasados que puede tener todavía cierta influencia sobre nosotros sin que lo sepamos. Existen así unos arquetipos femeninos y masculinos que compartimos. En otras palabras, aunque todos los seres humanos aprendan la vida de forma femenina y masculina a la vez, dentro de nosotros mismos uno de estos dos aspectos predomina de manera más o menos aparente. Existen pues personalidades más bien femeninas y otras más bien masculinas en lo que el sexo biológico no interviene forzosamente. Nuestro resentido, nuestra historia, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras profesiones son fieles testimonios de ello, participando de una lógica general masculina o femenina. Veamos unos cuantos. Existen peluqueros masculinos y femeninos. Encontrarán seguramente a los primeros en un cuartel militar y a los segundos en un salón de alta categoría. Existen dos categorías de pintores, de brocha gorda y artistas del pincel. No conciben la pintura de la misma manera. Un niño más bien femenino estará más atraído por las artes y las ciencias humanas que por las ciencias exactas o las finanzas de Wall Street. Por lo tanto, esta nueva tendencia puede condicionar el futuro de un niño a nivel profesional. En lo amoroso, existen por igual unas prolongaciones teóricas y prácticas a esta temática masculina-femenina. Estar informados sobre ello representa ya un gran paso hacia la comunicación en el seno de la familia en general y de la pareja en particular. La segunda, la más importante a nivel terapéutico, después de haber evidenciado el funcionamiento biológico íntimo de cada miembro de la pareja en profundo acuerdo con sus propios resentidos, se ofrece a cada uno de ellos modificar y adaptar el propio comportamiento frente al otro en plena conciencia. Todo ello hasta el límite que precisará el carisma del amor en cada incidente encontrado en el camino. Moraleja, algunas palabras clave aparecen de inmediato, de las que tenemos aquí un extracto. Conversar, intercambiar, comprender los fundamentos del otro y dentro de lo posible respetarlos, escuchar al otro con los oídos, pero sobre todo con la piel, percibirlo y finalmente llevar a cabo un acto de cambio y de adaptación, respeto y humildad, pues la meta íntima sigue siendo ahora y siempre encontrar el bienestar mental que nos llevará al bienestar físico. Capítulo 7. Historia contemporánea y amores difíciles. En este caso preciso, el origen del desorden amoroso se encuentra en la historia más o menos reciente del individuo, esquemáticamente desde sus 7 años aproximadamente hasta ahora. Aquí, 3 temas predominantes claramente. La historia contemporánea amorosa y sexual en general y la primera experiencia en particular. Los duelos bloqueados, en primer lugar, con el duelo simbólico bloqueado en relación con una separación anterior o un divorcio difícil. Algunos casos raros conciernen a un verdadero duelo bloqueado después de la muerte de un ser querido. Los fundamentos individuales refieren a nuestros propios valores relacionados con nuestro funcionamiento dentro de la pareja. Cada componente posee los suyos en numerosos ámbitos. En todos los casos existe una especie de tope de tolerancia admitida. Ninguno de los protagonistas podrá soportar ver cómo se traspasa dicho tope demasiado a menudo. La historia amorosa contemporánea. Algunas veces, y para entender bien una dinámica amorosa, se aconseja pedir a la persona que cuente por encima su vida amorosa y sobre todo sus primeras experiencias. Pueden efectivamente influenciarla sobremanera en su futuro amoroso. 2 temas comparten esta particularidad. Por una parte, los incidentes o accidentes sexuales como el incesto, los tocamientos y la violación real o simbólica, sin olvidar ciertas escenas que pueden presenciar los niños. Y por otra parte, las primeras experiencias amorosas y, más importante todavía, sexuales, determinantes para el futuro. Los incidentes o accidentes en la terapia amorosa. Ya lo pueden imaginar.
Este tipo de situación dramática para un niño o una niña puede acarrear numerosas consecuencias en el desarrollo de su futura vida amorosa. En este caso, los tocamientos, los incestos o las violaciones reales marcan para siempre el cuerpo y el espíritu de estos niños, adolescentes o jóvenes adultos. Un signo clínico y muy evocador se encuentra a menudo: las dificultades sexuales reales, que son la frigidez, los trastornos de la libido, la ausencia de necesidad de caricias o simplemente de ser tocado por la pareja, yendo hasta el asco más o menos pronunciado en las relaciones sexuales. ¿Asco? No sé. A veces en su entorno cercano, a menudo familiar, este niño o adolescente ha presenciado ciertas escenas, por lo general sexuales. Pueden marcarlo para siempre y dejar huellas en su porvenir. Lo hemos evocado anteriormente en el capítulo de la inversión amorosa a propósito del adolescente que había sorprendido a su madre con su amante. Puede también ser los ruidos que hacen los padres cuando hacen el amor en el dormitorio, poco insonorizado, que estúpido o que maleducado. ¿Y qué decir de los niños que duermen en la misma habitación, al lado del lecho nupcial o incluso dentro del mismo hasta cierta edad? Claro que sus desórdenes actuales no están forzosamente y en un 100% relacionados con estos episodios o esta promiscuidad, pero hay que reconocer que pueden más o menos impregnar de su color el futuro amoroso, puesto que los niños se construyen dentro de ese contexto. Por lo pronto, me viene a la memoria el caso siguiente: un hombre de unos 50 años, como yo, vino a verme para explorar psicosomáticamente su psoriasis en el glande. ¡Ay, no! Psoriasis en el glande. Claro que la relación con la sexualidad se evocó enseguida, pues estarán de acuerdo conmigo en que los ámbitos de utilización de un pene son bastante limitados. Veamos la respuesta. El sexo es muy, pero muy importante para mí. Estoy casado y tengo 2 amantes, la de siempre y la ocasional cuando voy a París. Dios santo, en viaje de negocios. No sé de dónde me viene eso, pero empiezo a tener mi pequeña idea. Pues que dormí en la habitación de mis padres hasta la edad de 11 años. Luego, desafortunadamente para mí, me llevaron a un internado, pero me aproveché realmente haciendo de mirón todas las noches. Desde mi cama podía ver el espejo del baño y observaba cómo se desnudaba mi madre. Yo me hacía el dormido para que ella no se diera cuenta. Ahora me gustaría evocar el tema de la violación simbólica, cuyos efectos perniciosos se descubren cada vez más frecuentemente a lo largo de la práctica diaria. De la misma manera que su acólito, el incesto simbólico, que ya conocen bien, la ley no penaliza la violación simbólica, puesto que ningún acto real ha sido realizado. En cambio, las consecuencias solapadas, más psicológicas que físicas, pueden interferir en la vida amorosa y sexual de la persona que se ha sentido violentada de esta manera. Una violación simbólica puede definirse como una brusca intrusión inopinada en nuestra intimidad más profunda, pero sin que hayamos sido físicamente agredidos. Una brusca intromisión inopinada en nuestra intimidad. Brusca intromisión. Veamos unos cuantos ejemplos que hablan por sí solos. Soy un niño pequeño, me estoy lavando en el baño y sin avisar una persona entra y me ve desnudo. Soy un niño de 6 años y mi madre, mi padre o mi hermana mayor me están lavando demorándose en mis partes genitales y no puedo decir ni hacer nada. Yo hice un seguimiento a un joven de 18 años que todavía se dejaba lavar de su madre. ¡Dios santo! Estoy en el inodoro e igual alguien entra sin llamar creyéndose que no hay nadie. Sucede. Pero yo recuerdo que los inodoros tienen puerta y los puertas tienen tranca. En mi habitación estoy jugando a médico con mi prima. Mi madre entra, nos ve y se escandaliza.
No recuerdo que me hubieran cogido haciendo un diagnóstico. Uy, uy. Soy adolescente y estoy flirteando con mi compañera de clase y nos sorprende una tercera persona. Eso sí me pasó, pero no en clase, sino en la puerta de la casa. La gran diferencia entre una violación real es la siguiente. El cuerpo no ha sido violentado, pero solo el espíritu. Las consultas suelen girar alrededor de un cuestionamiento sobre la sexualidad general y no sobre dificultades corporales reales. La reticencia y la repugnancia son lógicas en una violación real. En otras palabras, en una violación real las consecuencias sobre la sexualidad son reales. Y para una violación simbólica las relaciones sexuales existen con normalidad, pero predominan todos los cuestionamientos posibles. A veces, este sentimiento de haber sido violado simbólicamente se recrudece para llegar a lo que llamamos actualmente los falsos recuerdos. Por ejemplo, una persona deposita una denuncia por violación contra un individuo. Imagínense las consecuencias jurídicas y humanas. Cuidado que eso se vuelve cada vez más frecuente. ¿Y cómo fue? ¿Y qué hizo? ¿Y luego? ¿Y usted dónde estaba? ¿Y por qué? Las primeras experiencias amorosas sexuales. Veamos una reflexión que se suele oír a menudo, sobre todo por parte de las mujeres. Mi primera experiencia sexual, una catástrofe. Me tomó por la fuerza, duró unos cuantos minutos y me marcó durante años y luego siempre desconfiaba. No menciono siquiera las prácticas no permitidas por el superego mediano. El resultado se sigue viendo hoy en su manera de aprender la relación carnal y puede provocar algún que otro incidente a nivel de la implicación amorosa. Si el hombre es prudente y mesurado y amoroso y la mujer es idéntico, no hay por qué preocuparse la primera vez. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Lo que sigue desarrolla otro aspecto, con los duelos reales o simbólicos bloqueados en el primer amor. El duelo real o simbólico. Esquemáticamente, el duelo real de un ser querido pasa por varias etapas. Tenemos la oportunidad de franquearlas progresivamente con el fin de reinvertir nuestro presente y de retomar nuestra vida social, familiar y afectiva. 9 son estas etapas: choque y abatimiento, negación de la realidad, tristeza, rabia, explicación, comprensión, integración, aceptación, perdón, soltar y luego reinversión. Estas diferentes etapas son por lo general rápidamente franqueadas cuando juzgamos normal o aceptable la muerte de un ser querido, como la partida del abuelo a sus 89 años después de una larga vida transcurrida sin demasiados incidentes o accidentes. La experiencia clínica nos propone utilizar por igual este entramado con el fin de acompañar a las personas que deben pasar por un duelo simbólico. Aquí no hay desaparición o defunción verdadera, sino una problemática centrada en una situación, una persona, un periodo o un estado. Por lo demás, este término de duelo simbólico bloqueado puede ser reemplazado a veces por nostalgia problemática, sobre la que vemos unos cuantos ejemplos. Duelo de mi juventud, de mi infancia dorada, de mi país para los expatriados por voluntad propia o no, duelo de mis prácticas deportivas o artísticas, tales como danza, música, de mi movilidad para un inválido, nostalgia debida a la falta de reconocimiento por parte de mi padre o de mi madre, de no haber podido cursar estudios superiores, entre otras cosas. Pero para ilustrar nuestro tema de estudio, la carpeta de los duelos simbólicos instalados como consecuencia de una separación o de un divorcio, a menudo difíciles y debo decirlo, bastante repleta de ejemplos. Las etapas no se franquean siempre con alegría, no. A menudo observamos unos bloqueos con gran satisfacción de los abogados especializados en rupturas de contratos matrimoniales, tensiones alimenticias o pensiones con reversión. El bloqueo de un duelo real o simbólico. Por lo tanto, un duelo puede bloquearse en diversas etapas. Para los duelos reales, la tristeza, la rabia o la incomprensión predominan claramente, impidiendo así el paso hacia la aceptación y la reinversión. Lo mismo para los duelos simbólicos bloqueados, con una clara ventaja de la rabia, la incomprensión y sobre todo de la no aceptación.
se queda uno boquiabierto. Lo vemos a diario. En nuestra casa o en el vecino, o en un amigo o en la oficina. Y no nos damos cuenta de que todo viene. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, si sale el sol, tiene que salir porque como hay partido. Será viernes de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Si tienen una duda, un fracaso, una frustración, una rabia, si encuentran que han hecho algo malo a alguien, perdónense, ámense, olvídenlo, agradezcan. Y con relación a ese alguien, perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, olvídenlo. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada del mundo. Hasta mañana.